Estimados estudiantes, buen día, espero se encuentren muy bien. Quinta y última sesión de este curso de Fundamentos de AutoCAD. Hoy vamos a tocar ya los últimos temas, tienen que ver con el acotado, algunos detalles particulares que me quedaron faltando en las plantas en la última sesión. Y ya nos iremos a configurar toda la parte de diagramación, es decir, los layouts y la impresión en archivos PDF. Para empezar entonces, y como ya es costumbre, vamos a guardar nuestro archivo como nuevo, Shift Control S. Vamos a actualizar la fecha. Yo en este momento ya la tengo actualizada a la última fecha. Miren que por acá voy quedando con mis históricos, incluso por acá alcancé a tener un archivo, un recover, que es un archivo de recuperación que hace el AutoCAD cuando se cierra de manera espontánea. Es bueno tenerlos ahí también porque a veces pueden servir de soporte, no se eliminan sino muy hasta el final. Entonces, bueno, he actualizado ya mi archivo. La primera observación que quiero hacer es que, bueno, he colocado estos números sobre los espacios de, de mi planta. Luego estos números van a tener relación en el rótulo y van a representar los espacios específicos que tiene cada una de las plantas. Si bien es cierto que también podemos colocar los números, ese ejemplo yo ya lo coloqué en el ejercicio de la semana 2. Aquí he colocado números porque, bueno, estas plantas tienden a ser un poco pequeñas, entonces tal vez colocar los textos me podían sacar un poquito el espacio, pero es simplemente un asunto de diagramación o de orden de la información. Estos textos no tienen ningún misterio, simplemente voy a tomar uno, lo voy a explotar. Evidentemente es un círculo, solamente es un círculo que está en la capa de texto. Lo he fondeado 255, 255 con un hash para que se me superponga, sobre todo acá donde él tiene que ir sobre texturas o sobre estos elementos. Y he colocado un bloque con atributo, en este caso significando simplemente un número, y esto lo he guardado como un bloque de número de espacio o bueno, ya cualquier nombre que nos sirva para identificarlo. Como es un bloque con atributos, entonces si yo doy doble clic, pues simplemente voy cambiando acá y lo voy disponiendo en función de los espacios que yo necesito. Como un asunto de criterio, yo trato que estos números me queden alineados, que en este sentido horizontal están alineados y en vertical también tienden a estar alineados uno con respecto al otro para evitar un poquito el desorden. Este, por ejemplo, podría estar un poquito más abajo alineado con el 14, simplemente como un tema de presentación. Algo que no mencioné al momento de colocar los niveles es que estos también siempre me van a quedar completamente nivelados hacia un lado o hacia el otro, tanto para fachadas como para secciones. No tiene sentido que un nivel me quede acá y otro nivel me quede por acá como escalonados, sino que busco que todos estén completamente alineados. Otro elemento que he colocado en estas plantas son las cotas. Estoy utilizando el mismo estilo de acotado que usé en la sesión 2. Entonces estas cotas yo las he colocado sobre una capa que se llama ATEX DIM, que por acá la tengo, ATEX DIM, que es diferente a la capa de textos. Finalmente yo voy a tener casi 3 capas de textos, pero no es lo mismo la capa que me albergará las cotas, a la capa que me albergará los rótulos, a la capa que me albergará los textos simples. Entonces las voy a diferenciar, aunque todas están en cian y sus valores como expresión gráfica van a ser los mismos, pero sí los coloco en capas diferenciadas. El estilo de texto, entonces, tal como lo vimos en la sesión 2, de hecho es el mismo. Simplemente de la sesión 2 yo lo que hice fue copiar una cota y pegarla acá. Entonces
Al copiarla se suma este estilo de acotado de manera por defecto. Sin embargo, voy a volver a configurar ese estilo de cotas para que no quede ningún tipo de dudas. Entonces, bueno, voy a parar de una vez en la capa de textos, solamente para estar seguro, y voy a configurar mi estilo de cotas. D para Dim Style, Enter. Es el único estilo que tengo, entonces yo voy a crear uno nuevo que sea copia de cotas 2 milímetros. Voy a empezar con el estilo estándar para que sea completamente nuevo. Entonces copia 2 milímetros, simplemente por poner el ejemplo. Importantísimo que sea anotativo, porque de lo contrario no me va a funcionar muy bien. Continuar, y bueno, se nos abre esta ventana. Entonces, todas las líneas de dimensión por layer, ya sabemos que la línea de dimensión es la línea que hace la referencia con respecto al elemento que estoy acotando. Todos estos números los vamos a dejar en 2. Este 2 me representa 2 milímetros, el espaciado de la línea base, el extend beyond y el offset. Todo lo vamos a dejar en 2 milímetros. No importa si esto se me está reconfigurando por acá. No vamos a suprimir ninguna línea. La línea de extensión las vamos a dejar también por capa, por capa, por capa y por capa. No vamos a suprimir ninguna línea de extensión. Símbolos y flechas, yo voy a cambiar por el punto, lo voy a colocar en 4 milímetros para empezar. Centros de marca y brick size, no es necesario que los modifiquemos, pero igual si queremos pues podemos colocar esto en 4 también. No importa que esto se empiece a ver así. Estilo de texto, vamos a escoger, en este caso yo voy a escoger el de 2 milímetros. Y esto se me va a bloquear, miren que por acá ya se empieza a ordenar. El color por layer, no le voy a poner ningún tipo de relleno y tampoco le voy a colocar ningún tipo de enmarcado. El texto se va a emplazar, los verticales se van a ir centrados, los horizontales se van a ir centrados. El offset lo vamos a colocar también a 2 y vamos a colocar en ISO estándar. Fit no tocamos, unidades primarias, decido si voy a 1 o a 2 decimales en mi acotado. En principio lo voy a dejar a 2. Ok, entonces acá yo ya puedo empezar a, solamente por poner el ejemplo, recuerden que nuestro comando para acotar es DLI. Acá me doy cuenta que bueno, sí posiblemente estas puntas de flecha se fueron un poco exageradas, entonces simplemente modifico símbolos y flechas, vamos a mermar A2 también, close, close, y bueno, aquí ya podrían estar funcionando mucho mejor. Definido entonces nuestro estilo de cotas, hago la observación, yo estoy trabajando en escala 1 en 100 y yo no voy a tener la capacidad en este plano tan pequeño de ponerme a acotar elementos de detalle. Entonces, mi recomendación, sobre todo para las escalas arquitectónicas, es que acotemos simplemente entre ejes. Marcamos cotas parciales y marcamos una cota general y con eso debería ser suficiente para construir la referencia de las cotas que necesitamos. Algo que sugiero también es que la primera cota que yo coloco acá, voy a volver a repetir todo este proceso de aquí. Sin embargo, me voy a ir a mi estilo de cotas de 2 milímetros con el que hice todo lo demás. Comando DLI para marcar las primeras cotas. Yo voy a tomar como referencia solamente los ejes y entonces la distancia a la que voy a dibujar la cota va a ser más o menos esta misma distancia y buscando una distancia prudencial con respecto a este muro. No puedo acotar tan cerca porque queda demasiado junto y se vuelve confuso. La idea es que este elemento quede un poquito más arriba. Entonces, más o menos por aquí
coloco mi primera cota, DCO, para dar continuidad, simplemente voy tocando acá, acá, perpendicular, 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 escape para marcar la última. Y la siguiente cota, que ya sería la general, voy a tener una distancia un poquito más corta que esta que tengo aquí. Es decir, miren que esta, por ejemplo, es más corta que esta distancia que tengo acá. Entonces, DLI, más o menos por acá, tengo desactivado el modo ortogonal y marco. Mucho cuidado cuando estamos haciendo cotas parciales y de pronto se nos empiezan a montar los números, porque, a ver, como por poner un ejemplo, voy a colocar cualquier cosa aquí, por ejemplo, que se empiezan a salir los números de las cotas y se montan una cosa encima de la otra. Mucho cuidado con eso porque perdemos el rigor en el acotado. Y aquí solamente vamos a tener cotas parciales y cota general para dar el sentido entre ejes, entre otras cosas, para dar sentido simplemente al acotado general del proyecto. No tengo la capacidad de acotar detalle, y tampoco sugiero, como estos planos están cargados de texturas, notación técnica, mobiliario, figura humana, empezar a meter cotas dentro del espacio porque se vuelve muchísimo más saturado. Si yo quiero por alguna razón acotar interiormente, yo lo que debería hacer es una copia de esa planta, en este caso, y empezar a borrar texturas de piso, estas numeraciones, por ejemplo, dejarla un mínimo, quitar todo el mobiliario, incluso hasta quitar puertas. Estos niveles sí se deberían quedar, pero empiezo a limpiar completamente la planta para que con esta planta mucho más limpia, desnuda casi, empiece a acotar elementos de manera interior. Si se da la necesidad, si es una especificación, entonces en ese caso sí lo haría. Pero si no tengo esa situación, por ejemplo acá esta se me monta, entonces tengo que mover este nivel. No sugiero de entrada que acoten por dentro, salvo sea una especificación bien particular. Es decir, esto se nos vuelve una planta mucho más técnica que una planta arquitectónica, que es la que estamos haciendo acá, por el lenguaje de mobiliario, texturas de piso, notación técnica, etcétera, etcétera. Una tercera observación que no la tuve presente en la anterior sesión es que al momento de dibujar la planta de cubiertas, a veces se sugiere, ya que a criterio un poco de la escala en la que se está dibujando, pero también de las necesidades particulares de los dibujos, que en la planta de cubiertas se dibujen por debajo de esta textura que yo tengo, se coloquen los muros que sostienen la cubierta. Si yo quito esto, se van a dar cuenta que acá están los muros, entre otras cosas en línea punteada, es decir, están en la capa de proyecciones. ¿Y por qué son importantes estos muros? Porque ellos dan cuenta de los elementos estructurales que están sosteniendo la cubierta que está en el plano superior. Entonces, a veces se solicita que esos dibujos estén ahí. Al estar en línea punteada, se sugiere que están por debajo, obviamente, de este hash que tiene la textura de la cubierta. A veces no se solicitan, entonces hago la observación precisamente por eso, porque se pueden dar las dos situaciones. ¿Cómo haría yo esto de una manera rápida? Sencillamente yo copiaría la última planta, que es la que sostiene la cubierta, y empezaría a eliminar todo a excepción de las líneas de los muros. Eliminaría texturas, eliminaría notación técnica, eliminaría muebles, eliminaría puertas, eliminaría ventanas, de tal forma que solo me quedo con los muros, incluso muros sin hash,
como volver al principio del dibujo si se quiere. Y una vez que he eliminado todo, me quedo solamente con las líneas de los muros, entonces con el comando del trim o TR, Enter, pues simplemente voy borrando estas últimas líneas, que estas no las voy a necesitar porque estas se me van a cruzar con, perdón, estas de acá sí, se me van a cruzar con las líneas de borde de la cubierta. Entonces todas estas las voy borrando, es decir, las que me hacen cruce con la cubierta. Me explico, porque yo sé que la cubierta va a generar una línea que viene por acá. Entonces, para que no se me crucen líneas, precisamente por eso las estoy borrando. Y una vez he borrado esas líneas perimetrales, acá solamente tengo esto, lo voy a pasar a proyección y obviamente me va a asumir todas las propiedades de la capa de proyección. Si quiero lo vuelvo un bloque, muros, cubierta, guardo, le asigno un punto de referencia y entonces la pego. Me aseguro que esta no tiene sobrantes por los lados, sino que todo está en el lugar donde tiene que estar. Y la envío, la mando hacia abajo de back para que quede en el fondo. Y luego vuelvo y enciendo nuevamente mi capa de la terraza. Muy importante, como la estoy superponiendo a esta capa, yo le he colocado una transparencia más o menos del 40, porque si esto está saturado completamente, pues no voy a ver nada, pierdo. Entonces la voy a colocar más o menos al 40 y ahí ya puedo ver. Entonces voy a volver a enviar todo esto al fondo. Entonces así es como me va a quedar. En el fondo están las líneas de proyección de los muros. Luego vienen las líneas, viene el hash, la textura de la terraza. Luego vienen estas líneas azules que hacen como esa modulación del concreto, el lucernario, las escaleras y la barandilla y la línea de borde que marca el exterior de la cubierta. Entonces, importante tener presente que en las plantas de cubiertas a veces se solicita que por debajo se dibujen los muros que sostienen esa cubierta. Borro por acá. Hecho esto, estoy listo entonces para hacer la configuración de mis planchas, cómo voy a trabajar la diagramación. Yo ya tengo adelantado esa carpintería, pero la voy a repetir nuevamente. A ustedes les va a salir un layout 1 y un layout 2. Yo voy a crear un layout nuevo para que me aparezca así, que es como les va a aparecer a ustedes. Este viewport yo lo puedo borrar, en principio no lo necesito. Cuando empecé a hacer el ejercicio, yo pensé que esto me iba a dar en formato tabloide. Luego me di cuenta que en formato tabloide me iba a quedar muy apretada la diagramación, teniendo en cuenta que voy a tener un rótulo sobre el costado derecho. Entonces tomé la decisión, ahí se pueden tomar dos decisiones: o cambio la escala, estoy trabajando 1 en 100, pude haber pasado a 1 en 125 y funcionaba el formato tabloide, pero decidí no perjudicar la escala. Casi siempre se trabaja en función de la escala, no perjudicarla. Entonces preferí cambiar el formato y me pasé a un formato de 1/4. Entonces voy a configurar Page Tag Manager. Esto ya lo hicimos en la segunda sesión, sin embargo lo repito. Modificar, PDF alta calidad. Voy a buscar acá mi formato, no tengo que construirlo porque acá lo tengo, 50 por 353. Por layout, custom 1 a 1. Activo la transparencia para que luego mis elementos que tienen transparencia se ploteen. Y bueno, estoy en landscape, en horizontal, ok, close. Acá tengo un formato 50 por 35.
He creado una capa que se llama ATEX Rótulo, ROTL, y aquí voy a construir todas las líneas del rótulo, la margen, la diagramación. Yo voy a empezar acá con un rectángulo más o menos que me va a cubrir. Miren que ahí se alcanza a ver que tiene 500, poquito menos, hay 500 por 351. Listo, es el formato que tengo. Y a esto yo le voy a hacer un offset para construir la margen. Como estoy trabajando en el espacio del layout, las medidas que coloco aquí están en milímetros, porque el papel se mide, pues la unidad es el milímetro. Entonces quiero una margen de 2 centímetros, es una margen que sé que me asegura una buena impresión, que no se me va a cortar al momento de plotear. Entonces 20, enter, y hago esta margen interna. Esta externa, que era simplemente una referencia, la puedo eliminar. Y a continuación yo voy a construir un rótulo, y atención porque entonces quienes utilicen otro formato, las medidas que yo voy a dar acá no van a funcionar para el formato de, por ejemplo, un tabloide o un medio pliego, pero sí las proporciones. Según la guía, nosotros podemos tener el rótulo, la medida del rótulo es una sexta parte de esta distancia que yo tengo aquí. ¿Cómo hacerlo de una manera rápida? Comando dividir, divide, selecciono esta línea y le digo que quiero dividir en 6 partes. Enter. Entonces, si hago una línea, yo me empiezo a mover por acá y por acá tengo un atrapador. De hecho, si yo borro esta línea, acá tengo los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Yo necesito solamente el primero. Entonces, esta es la medida y puedo borrar todo esto de acá. Este es el ancho que va a tener el espacio del rótulo y sobre este espacio yo ya puedo construir toda mi diagramación insertando los viewports. Viewport, uno sencillo, ok, de acá a acá, y acá ya tengo mi viewport. Si yo ya quiero enlazar mi primera vista, que yo ya tengo mi capa, mi escala 1 en 100 por acá, entonces por ejemplo esta es mi primera planta que voy a relacionar. Voy a bajar un poco esto. Casi siempre trato como de ceñirme muy bien al dibujo, y acá tengo el primer viewport. El segundo simplemente copio con esto, copio, lo puedo pegar al lado. Yo aquí en esta quiero tener la planta que está a un lado de esta, entonces entro en el espacio del modelo. Es muy importante lo siguiente: como esta ya está lista con su escala, la voy a bloquear para que no se me desconfigure. Me paso a esta y yo quiero que se mantenga la alineación, es decir, que la otra planta no me vaya a quedar ni más abajo ni más arriba, sino que me quede exactamente alineada con esto. Si yo quiero garantizar eso, entonces aquí lo ideal es que al momento de arrastrar, yo arrastro el dibujo y inmediatamente con la tecla Shift se me va a bloquear el desplazamiento. Yo puedo tirar para arriba o para abajo, pero el desplazamiento se va a bloquear. Entonces, primero el scroll sostenido y empiezo a mover. Ahí puedo moverme en cualquier dirección, pero si a continuación presiono Shift, ella se bloquea y yo localizo mi planta, y yo aquí me aseguro que están completamente alineadas la una con respecto a la otra. Voy a sacar un tercer dibujo hacia abajo y entonces en este tercer dibujo yo voy a relacionar la sección. Entonces muevo, pero si presiono Shift, ella se va a venir completamente alineada. Entonces de esta manera no pierdo la referencia. Miren que esto me coincide, los ejes me coinciden. No tengo ningún problema. Este sí lo tengo que acortar porque es demasiado largo, y voy a subir un poco esto.
Casi que puedo pegar directamente esto a la base. Muy importante lo siguiente, si yo quisiera plotear, hago un preview, el viewport me va a salir impreso, la línea del viewport, el marco del viewport. Y normalmente nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que estas líneas no aparezcan por ningún lado. ¿Cómo las vamos a desaparecer? Un truquito muy sencillo. Vamos a construir una capa que se llama AViewport. No importa qué color tiene, es indiferente, pero le voy a restringir la impresión. Restringo la impresión de esta capa y voy a seleccionar los viewports, los 3 que tengo acá, y los voy a cambiar a esa capa de viewport. ¿Qué sucede? Como esta capa tiene restricción a la impresión, cuando yo vaya a imprimir no me van a salir. Entonces esto es lo que yo busco. Aquí debo tener cuidado porque este bloque de título está muy pegado a este dibujo, entonces me conviene separarlo un poco. Subo estos dos al mismo tiempo y ahí me voy dando cuenta que esto ya va tomando forma. Sobre esta esquina voy a colocar unas imágenes del proyecto extraídas del sitio de donde tomé las referencias y ya solamente me quedaría construir el rótulo. Con respecto al rótulo, entonces yo ya me voy a pasar a la plancha en donde ya tengo nuevamente mis 3 dibujos, lo mismo que tenía en el layout 2. He insertado estas imágenes. Estas imágenes las arrastré directamente de una carpeta, o sea, la misma precaución de las referencias. Estas imágenes tienen que estar siempre en referencia con el archivo, todo guardado en la misma carpeta. Puedo arrastrar directamente y tirar sobre el AutoCAD. También puedo insertar attach, para el caso es lo mismo, busco las imágenes y las inserto. Pero van a ser dependientes, yo no puedo borrar las imágenes originales ni cambiarlas porque se me vuelve un problema este asunto. Algunas situaciones particulares e interesantes con esto. Claro, todo depende de cuántas imágenes yo vaya a colocar y con qué criterio las voy a ordenar. Esta, como es la primera plancha, yo he decidido usar imágenes exteriores del proyecto. Se destaca la volumetría, la forma de la fachada, la relación con el entorno, visuales cercanas, lejanas, etcétera, etcétera. Entonces es una visualización mucho más externa del proyecto. Y luego por acá en la plancha 2 he colocado unas fotografías internas del proyecto. Entonces ahí hay un criterio pues medianamente interesante como para ordenar las fotografías. He dejado esta dilatación, esta franja blanca. A mí no me gusta que las imágenes se queden completamente pegadas, pero es un asunto pues como de gusto, ya cada quien decidirá. Yo prefiero que estas se me separen. Entonces simplemente hago un movimiento, selecciono estas 2 imágenes, comando mover, enter, toco el punto y le doy dirección hacia la derecha. Y si a continuación introduzco un valor, por ejemplo 3 milímetros, enter, aquí creo automáticamente esta dilatación. Para acomodarlas, obviamente el formato, porque las imágenes cuando yo las arrastro pues van a venir más grandes, van a venir más pequeñas. Obviamente las tengo que escalar para que se me ajusten, pero hay unas imágenes, por ejemplo esta, que por ejemplo esta imagen es mucho más larga abajo y tiene un poco más de espacio. Vamos a ver si me da. Vamos a ver si la copio y me deja devolverla, porque esta imagen tiene una edición en la que yo la he recortado. Bueno, ahí está completa, pero obviamente pues yo en mi diagramación no quiero esta colita que me está sobrando. ¿Cómo borro esto? Esto es muy fácil
y solamente necesito una línea que me haga una referencia acá, es decir, lo que quiero que se quede de la imagen. Y acá, si yo toco la imagen y me voy por Create Clipping Boundary, bueno, esta me va a pedir que si lo quiero borrar porque lo tengo, entonces le voy a decir que sí, que lo quiero borrar, pero a ustedes en principio no les va a aparecer. Selecciono crear el clipping y yo selecciono qué es lo que quiero que se quede de la imagen, por eso necesito la línea para esta referencia. Clic acá y la parte de abajo se me borra. Si por alguna razón yo en esta imagen quisiera un clipping solamente de esta parte, la selecciono y me recorta todo el resto de la fotografía. Esto es bastante práctico porque pues me evita tener que meter las fotografías cortadas, sino que las puedo cortar acá directamente. Otra observación. Cuando nosotros insertamos una imagen, normalmente esa imagen nos va a venir con un marco, que en este caso es esa línea negra, y esta línea negra obedece a la capa en la que está la imagen. Para insertar estas fotografías yo construí una capa que se llama A Fotografías, está en 255, es decir, está en negro, y si yo dejo estas fotos con esta línea negra, al momento de imprimir va a salir esa línea negra. Si la quiero dejar, que alguien de pronto le encuentra el gusto y dice quiero dejar esta línea negra, pues bueno, no pasa nada. Pero como a mí esa linecita negra no me gusta, no me llama la atención, entonces vamos a usar el comando Image Frame como el marco de la imagen, y en este caso me muestra que tiene un valor de 1, es decir, que está encendido el Image Frame. Si yo le digo 0, Enter, lo he apagado. Apagué el Image Frame, por eso la línea negra ya no me aparece, ni aquí ni en la impresión. Entonces, a mí me gustan las fotografías más limpias, sin esa línea de borde, la elimino simplemente. ¿Qué pasa con el rótulo? Entonces, para el caso del formato cuarto, que es el que yo voy a trabajar, estoy creando un rótulo que tiene 80 milímetros de ancho. Y lo importante de este rótulo es que va a contener variada tipo de información. Obviamente empezamos por la información más general, pero esto tiene básicamente 4 bloques de información: la información general, el contenido de la plancha, cuadro de áreas y los datos de la persona que dibujó y la referenciación de la plancha. Entonces empecemos por el bloque 1. Este bloque 1 tiene arriba un espacio para colocar el logo de la empresa, de la universidad, de nuestra oficina, de lo que sea. Yo coloco este genérico de AutoCAD, simplemente es una imagen que he descargado y la he insertado. Esta imagen también, cuando yo la vaya a imprimir, entonces como desactivé el Image Frame, también se ha desaparecido, por eso me aparece completamente limpia. Luego por acá he empezado a colocar los textos. Estos textos tienen tamaños variables, pero este tiene 5 milímetros. Mi recomendación acá es que no usen textos anotativos. Usen textos normales, porque recuerden que aquí estamos trabajando en un formato de milímetros, entonces hacen textos normales de 5 milímetros y este pequeñito de acá tiene 2 milímetros. Solamente esos dos tipos de texto. La fuente es la misma, solamente estoy cambiando el tamaño. 5 para los grandes y 2 para los pequeños, o 2,5, perdón, tiene 2,5 acá. En este caso, pues como es un trabajo académico, Facultad de Arquitectura, el proyecto Casa Poli, el diseño de las personas que diseñaron esta casa, el estudio, los arquitectos, la oficina en general,
La ubicación, ciudad y país. El área, en este caso 180 metros cuadrados, y el año es un proyecto del 2005. Este es el área total de todas las plantas sumadas. ¿Dónde consigo esta información? Pues bueno, normalmente los foros de los proyectos que estoy trabajando traen toda esta información, o si es un proyecto propio, pues yo sabré qué área tiene. Ahora, si es un proyecto que involucra áreas externas, áreas internas, de pronto aquí diferencio áreas internas o áreas de la arquitectura y áreas externas. Segundo bloque, tengo por acá una tabla de contenido. Esta tabla de contenido, muy importante, yo acá tengo P1, planta del subnivel, la P2, planta del acceso, la S1, sección A, y las imágenes de referencia. Incluso estas imágenes por acá les coloqué un texto en donde está la fuente de donde extraje las imágenes. Entonces relaciono en esta tabla de contenido P1, P2, S1, planta del subnivel, planta de acceso, sección y la escala en la que está dibujada, la escala numérica. Las fotografías no tienen escala, por eso NA, y tampoco tienen consecutivo. Si es dado el caso, algunas observaciones se marcan por acá. Cuadro de áreas, este es importantísimo. Yo acá insistí, bueno, dije que había usado esta numeración, que incluso es la misma numeración que trae la imagen de referencia de donde trabajé el plano. Entonces lo hice tal cual. Por eso por acá me aparecen que en el subnivel está el espacio 6, 7, 8, 11. Bueno, por acá tengo un errorcito porque este es 14, no es 6. Los balcones es el espacio 14. Y en la planta del acceso está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14. Y acá estoy relacionando las áreas de los espacios. Esto es muy importante. También pudo haber sucedido que si yo no marcaba, por ejemplo, el espacio 7, que corresponde al salón social, tiene 14.3 metros, me devuelvo al modelo. Espacio 7, pues bueno, de pronto yo no quise hacer estos textos como los tengo acá, sino que hago un texto normal. Voy a trabajar con 2 milímetros, vamos a ver cómo me va. Con 2 milímetros. Texto, este es el salón social, y aquí automáticamente también puedo colocar el área. Área 14.3 metros cuadrados. Para colocar el metros cuadrados selecciono y acá tengo la referencia del superíndice y me queda, ya lo puedo yo organizar central, ok, y aquí me queda salón social, si es que no voy a utilizar esto. Se me fue al fondo el número. Por acá se ve. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Si yo voy a usar los números, entonces relaciono directamente en el rótulo. Si voy a usar esto, listo, salón social, área 14.3 metros, pero de todas maneras a mí me parece muy importante, yo voy a dejar esto como estaba, no me interesa tener este acá, ya los numeré, que el espacio tenga asociado el cuadro de áreas, porque cuando yo tengo un cuadro lo sistematizo más. Entonces, independiente de que yo esté colocando las áreas acá, que también sería muy bueno, las estoy relacionando a través de un cuadro en términos de niveles, el subnivel, la planta de acceso, la planta del nivel superior, la planta de la cubierta, etcétera, etcétera. Por acá, ¿quién revisa? Entonces normalmente un plano de esto está quien lo dibuja y quien lo revisa. Entonces, bueno, en mi caso yo he colocado los dos nombres. Si es un trabajo académico, quien revisa entonces es el profesor y quien dibuja es el estudiante. Pero bueno, yo acá coloco mis dos nombres y entonces acá el estudiante colocaría su nombre, colocaría su número de documento, el curso al que corresponde. Esto es un ejercicio, módulo 1 de AutoCAD. Por acá nos pide archivo digital. Este es muy importante porque yo debo relacionar esta plancha con el archivo digital que estoy trabajando.
¿Dónde consigo el nombre del archivo digital? Muy fácil, es el nombre que nosotros le estamos dando al archivo. Cuando yo guardo nuevo, simplemente voy a tomar esto y le voy a decir copiar, cancelo, y acá me voy a hacer una copia incluso de este mismo porque es un nombre más bien larguito. Lo voy a pegar por aquí, selecciono y pego, control V, y listo. Aquí tengo el nombre del archivo digital. Voy a tratar de que esto me quede un poquito más alineado, que está como muy arriba. Ahí, tratar de que quede más alineadito. Entonces, archivo digital, ¿por qué es importante? Porque este nombre que me aparece acá, de hecho aquí me falta algo que es punto DWG, extensión de AutoCAD. Esto me permite relacionar la plancha en papel con el archivo digital, que esto pues se entrega en una memoria, en un drive, en un disco, de lo que sea, pero tengo forma de relacionar la plancha física con el archivo digital que la produjo. Plano número, entonces este es A1, arquitectónico 1, y plancha 1 de 2. Yo solamente voy a tener 2 planchas, entonces 1 de 2. Si tengo 20 planchas, 1 de 20, y voy cambiando toda esta información en la medida en que voy avanzando en la construcción de mis planchas. Todas estas líneas están en la capa de rótulo, de text rótulo, y todos estos textos están en text rótulo. Entonces tengo a líneas de rótulo y líneas de los rótulos y los textos en a text rótulo. Las medidas, entonces yo por acá tengo un rótulo que voy a compartir. Bueno, de hecho esto no es necesario que esté acá, pero voy a compartir este rótulo que tiene las medidas de cada uno de los espacios. Se trabaja en proporción del 5 milímetros. De hecho, yo dejo unas franjas entre bloques. Por ejemplo, acá está el primer bloque. Entonces dejo esta de 5 milímetros. El contenido es el segundo bloque. Entonces acá hay otros 5 milímetros. El cuadro de áreas es otro bloque. Acá hay 5 milímetros. Y los datos de la plancha y de quien dibuja es el bloque final. Y aquí hay una separación de 5 milímetros. Entonces voy a compartir estas medidas para que las tengan como referencia en la construcción de las planchas. ¿Cuál es la situación con los formatos que pueden ser más pequeños? Bueno, siendo más pequeños, yo no voy a cambiar el tamaño de las letras, porque esto ya es un tamaño como el mínimo aceptable. ¿Se podría reducir un poquito más? Posiblemente, pero empieza uno ya a mermar demasiado los textos. En mi rótulo a mí me está sobrando un montón de espacio. Por ejemplo, me sobran varios renglones. Este cuadro de observaciones puede ser más pequeño. Puedo reducir un poco más los renglones acá. De pronto podría mermar un poquito las distancias. Entonces eso me comprime el rótulo para formatos más pequeños. Si mi formato es más grande, configuremos uno rápidamente. Por ejemplo, es un formato de medio pliego, que es este. Si yo me traigo este rótulo, claro, evidentemente me va a quedar más pequeño, pero no hay problema. Es decir, me va a quedar un vacío acá. Yo le podría empezar a meter más secciones o cajetines. A veces se busca también relacionar la materialidad, otro tipo de información técnica. Entonces yo puedo hacer más largo este rótulo, pero si me queda este espacio acá arriba no hay problema. Lo que sí debería modificar eventualmente es la proporción en el ancho, porque pues obviamente al ser un formato más grande, el sexto de esto, dividir entre 6, evidentemente va a ser un poquito más ancho. Entonces esto sí lo debería reacomodar, y eventualmente podría reacomodar también el tamaño de los textos, pero pues en principio no es tan necesario. Entonces este rótulo encaja acá, me sobra este espacio, no hay problema.
En los formatos más pequeños simplemente hago más eficiente el rótulo que ya tengo. Tengo entonces mi plancha A1 ya completamente construida. Para construir la plancha A2 yo no voy a darle nuevo acá, no tiene sentido. De hecho voy a empezar a eliminar estas que se me empiezan a amontonar. Clic derecho, delete, que estas no las necesito. Y para crear mi plancha 2, simplemente sobre la pestaña de A1, clic derecho, mover o copiar, y le digo que la plancha A1 yo le quiero crear una copia y le digo OK. Y entonces por acá me ha creado una que se llama A1 entre paréntesis 2. Yo a esta la voy a nombrar A3 solo por poner el ejemplo en mayúsculas. Si yo la arrastro la puedo relocalizar, entonces ya tengo A1, A2, A3. Y resulta que A3 es una copia exacta de A1. Ahí estoy en A3, ahí estoy en A1, A3, A1, no hay ningún cambio. Entonces, al hacer eso, yo me estoy ganando el tiempo de configurar la hoja, de construir el rótulo, de construir los viewports, es simplemente cambiar la información. Inmediatamente yo duplico la plancha, lo primero que tengo que hacer es modificar esto, porque esto ya no es A1, sino que esta es, en mi caso sería A3, pero bueno, estoy haciendo el ejemplo con la plancha 2, entonces A2, plancha 2 de 2, la fecha es la misma, archivo es lo mismo, esto es lo mismo, esto evidentemente va a cambiar en función de las plantas que yo voy a acomodar aquí. Yo acá ya he adelantado esta parte porque yo entonces en esta plancha tengo la planta del nivel superior, tengo la planta de techos y tengo la fachada. Simplemente cuestión de entrar en el viewport. Como lo tengo bloqueado, lo voy a desbloquear y voy a ir a buscar mi otra plancha. Arrastro con el scroll, sostengo el shift, arrastro con el scroll, sostengo con el shift, aquí está mi otra planta. Cuidado que aquí el viewport se me está cortando. Ya lo voy a solucionar. Acá tengo la fachada. Esta fachada sí me da, debo desbloquear. Sí tengo que moverme un poco hasta acá arriba para poderla encontrar. Entonces trato de que me quede más o menos alineada. Ahí está. Puedo bajar un poquito esto acá para hacerle espacio a este viewport y que se pueda ver el rótulo completo. Y acá tengo la planta de cubiertas, entonces me muevo, debo desbloquear, me muevo a buscar planta de cubiertas y trato nuevamente de que me quede alineada. Este es el borde, me queda faltando un poquito. Y aquí ya la tengo más o menos alineada. Entonces ya tengo mis tres dibujos nuevos, mi planta del nivel superior, mi planta de cubierta y mi fachada. Obviamente esta información la tengo que editar. Estos son textos sencillos, doble clic, simplemente cambio la información y voy cambiando las áreas. Por acá ya tengo entonces esta plancha completamente montada. De hecho aquí me falta cambiar el nombre. Esta es planta nivel superior. Listo. Y acá inserté imágenes interiores del proyecto. Mismo un criterio distinto de organización, una foto vertical grande que ordena a estas otras dos más pequeñas. Muy importante, ¿cómo hice para medir las áreas del proyecto?
Si yo me vuelvo al modelo, recuerden que cuando nosotros hacemos una polilínea cerrada o un rectángulo, pero no importa, una polilínea, y la cierro, si yo toco esto y le digo PR en propiedades, por acá llegando casi que al final encuentro que el área de este rectángulo, por ejemplo, es 44.98 y que el de este es 41.82. Entonces, acá simplemente es cuestión de, y no son áreas absolutamente precisas, no nos interesan, a menos de que ya sea un proceso constructivo en donde yo sí necesito sacar el detalle del área para poder comprar, por ejemplo, la baldosa, el piso, o poder calcular los cuñetes de pintura que necesito para pintar X pared. Acá estas áreas son más referenciales, entonces lo hago midiendo simplemente formas generales. Entonces, si yo necesito medir, por ejemplo, este espacio 8, porque estos espacios 6 son closets, 14 es el balcón, entonces el espacio 8 es este cuadradito de aquí. Yo me he construido una capa que se llama áreas y tiene restringida la impresión también. Simplemente la uso para medir. Y le puse un calibre fuerte para que se vea. De hecho, la voy a poner acá en azul para que se vea más. Si yo prendo, me doy cuenta que acá tengo todos esos recuadros que utilicé para medir las áreas. Porque entonces si yo toco este recuadro, que es el del espacio 8, me dice que este espacio mide 19.06. Y esa es la información que yo voy colocando en el rótulo. Eso está muy bien. Y el propiedades me sirve cuando es una sola figura. Pero cuando yo necesito sumar figuras, por ejemplo, el espacio 6, voy a volver a dibujar esto. Estoy en la capa de áreas. Rectángulo, yo quiero el área de esto y quiero el área de esto. Y creo que por acá abajo tengo otra. Entonces, si yo necesito medir estas áreas, listo, la primera me la agarra y me da el dato. Pero si yo agarro otra y otra, me dice área varias y no me entrega el dato sumado de las tres áreas. Bueno, yo también podría tomar el dato individual y sumar con una calculadora, pero vamos a usar la siguiente herramienta que es un poquito más práctica. Comando AA, que es comando área, enter. Por acá me dice que bueno, yo puedo medir simplemente como entre este punto y dibujando qué es lo que yo quiero y le digo enter y él me da el dato. Pero no lo voy a usar de esa manera. AA, enter, y por acá le digo add area, es decir que quiero sumar áreas, o la tecla A simplemente, enter, y a continuación le digo que quiero escoger los objetos, pico en objeto o le doy la letra O. Entonces se me cambia el puntero, el cuadradito que selecciona, y yo puedo ir tocando las formas que quiero sumar, por ejemplo 6 y se me pone en verde, 6, 6, y como son esas tres las que quiero sumar, ahora enter, y aquí me dice que el área total son 4.7707 metros cuadrados evidentemente. Entonces ahí ya tengo la referencia de mis closets. Quiero sumar por ejemplo los balcones. Los balcones, tengo que dibujar previamente las figuras porque si no va a ser muy difícil. Tengo esta acá, tengo esta aquí y tengo esta acá. Entonces, AA, enter. Quiero adherir área, es decir, A, enter. Quiero escoger los objetos, entonces O, enter. Y empiezo a seleccionar las formas. Esta y esta. Enter. Y me dice que esto mide 7.51 metros, casi 7.52, y esa es la medida que me llevo al rótulo. Lo ideal es que estos sean polígonos cerrados para evitar conflictos y errores. Una vez que he hecho las mediciones, mire que por acá están todos mis rectangulitos con los que medí.
pues ya simplemente apago la capa. Igual no va a salir impresa, pero la apago para que no me haga ningún tipo de estorbo, y con eso obtengo la información para colocar los cuadros de áreas. Vamos a nuestro último paso. Vamos a plotear. Nosotros hemos construido este ejercicio sobre el fondo oscuro que trae por defecto el AutoCAD. Y hemos dibujado en estos colores vivos precisamente para generar un contraste con ese fondo oscuro, cuyo objetivo es simplemente evitar la fatiga visual de nuestros ojos. Obviamente nosotros no podemos entregar estos planos impresos en estos colores. Entonces, similar al ejercicio de la semana 2 o de la sesión 2, vamos a construir un CTB que nos ayude a convertir todos estos colores en unos calibres y unos colores específicos. Como tengo más capas que en el ejercicio 2, yo las voy a ordenar de la siguiente manera. Estoy en el viewport. Y en el viewport hay que tener cuidado con eso, me van a salir dos columnas con color. La del color que ya venía trabajando y hay otra que dice VP Color. Esta VP Color no me interesa, es Viewport Color. Yo le puedo decir clic derecho y VP Color, cerrarla. Y ya me quedo solamente con color para evitar confusiones. Sabemos que las capas se organizan en orden alfabético, pero si yo pico aquí donde dice color, se me ordenan por colores. Si pico otra vez, se me organizan de rojo, amarillo, verde, cian, azules, los blancos que se van a volver negros, pero bueno, muchas de estas incluso ya están como cuadradas por defecto. El caso es que yo aquí tengo agrupados por colores las capas que voy a utilizar en función de mis calibres. He hecho incluso ya como una reordenación en función de lo que voy a necesitar. Yo voy a imprimir en 1 en 100, pero va a ser muy similar si lo hago en 75, en 50, en 125 o en 200, porque la jerarquía de los calibres pues se mantiene en función de las capas en las que estoy trabajando. Aquí obviamente voy a necesitar la guía de estándares, este documentico interesante que ya había mencionado, y en la página 100 está la guía para impresión de dibujos. Entonces yo voy a usar esta referencia de la guía para calibrar mi plano, y en realidad es bastante pertinente. Como yo voy a imprimir en 1 en 100, tengo que escoger los calibres de la columna de la mitad, aquí y acá. Si alguien, por ejemplo, va a imprimir en 125, pero aquí no tengo 125, pues bueno, puede usar 1 en 100, que son valores más o menos cercanos, pero si yo voy a imprimir en 75, que tampoco está, tengo 1 en 50 y tengo 1 en 100. Yo lo que puedo hacer es tomar los valores del uno y el otro, por ejemplo, este y este, los sumo y divido entre 2, es decir, que saco un promedio del valor de los calibres entre esta escala y esta escala. Si yo voy a imprimir en 150, entonces tomo el valor entre esta y esta. Para muchos nos vamos a dar cuenta que el valor es el mismo. Por ejemplo, esta capa de aire para 1 en 100 es 0.1 y para 200 es 0.1, o sea que para 150 también sería 0.1. Esto es importante porque como esto no cubre todas las escalas, yo tengo que buscar valores promedio para las escalas que no estén acá. Voy a crear entonces un sistema de orden, empezando por los rojos, que son los más fuertes, de los que yo les asigné elementos cortados, amarillos, verdes, plan 1 y plan 2. En cian están todas estas capas de ejes, figura humana, mobiliario, plan 3, líneas de rótulos, símbolos, las cotas, los textos de rótulo, los textos normales. Y bueno, el viewport tiene este color, pero el viewport no se va a imprimir. Y en azul tengo áreas que no se imprime, auxiliares que no se imprime, muros de antepecho, pisos achurados,
pisos, escaleras, proyecciones, puertas y ventanas están en azules. Es decir, que finalmente voy a utilizar 1, 2, 3, 4 y 5 colores para calibrar. No necesito nada más. Voy a construir mi CTV, entonces voy a imprimir control P, o por acá impresorita, o control P simplemente. Yo ya tengo creado el CTV, sin embargo lo voy a hacer nuevamente. Pico en la impresora, perdón, picar en la impresora es para editar este CTV. Despliego, nuevo, y le digo Start from Scratch. Vamos a crearlo desde el principio. Siguiente, le voy a dar un nombre, CTV copia en mi caso, CTV copia 1 en 100. Recuerden que cuando estamos colocando este nombre no puedo usar puntos, dos puntos, guiones, nada de esto porque de lo contrario no me lo lee. Solamente letras y números. Siguiente y finalizar. Cuando yo le doy finalizar, no lo voy a finalizar para que no se me cree. Al desplegar, yo ya voy a tener acá entonces mi CTV, en este caso mi CTV 1 en 100. Y lo voy a empezar a calibrar en función de estos colores. Aquí es importante que tengan activa esta ventana, la de los Layer Properties. Organicen esto por colores, picando en color. Abrimos esta ventanita del plot. Tengo el CTV listo y ahora lo voy a calibrar. Editar. Como yo solamente voy a usar colores desde el rojo hasta el azul, entonces con Shift lo selecciono o cada uno con Control, pero si agarro el primero y el último con Shift, agarro todos. Se dan cuenta que el magenta ya no lo terminé usando. Se quedó por fuera. Solamente uso estos 5. De entrada, a todos los voy a dejar en negros. No voy a colocar grises en este caso. ¿Cuáles grises se van a quedar? Unos grises que yo ya había organizado por defecto de los achurados del muro y los achurados de la placa de concreto. Por todo lo demás se vienen en negro. Y entonces, ¿qué me dice la guía? La guía me dice, por ejemplo, que para muros o para la estructura, las placas, las losas, que para muro use calibre de 0.5 y que para la losa AE con placa 0.5. Por eso los dos están pintados de rojo. Entonces simplemente rojo, color negro, espesor de línea 0.5. Muy bien. Amarillo. Amarillo corresponde a plan 1. En plan 1 la guía me dice que debería ser un 0.4. Entonces, amarillo en negros, 0.4. Verde. Verde tengo plan 2. La guía me dice que plan 2, 0.3. En negro, despliego 0.3. En cian, por ejemplo, en cian tengo figura humana. Esta no la voy a encontrar en la guía, pero es el mismo de los muebles, muebles fijos, plan 3, símbolos. Entonces cualquiera de esos me va a servir porque, por ejemplo, los textos me dice que calibre en 0.2. Los muebles me dice que en 0.18, que es muy cercano a 0.2, por eso lo voy a dejar en el mismo. Entonces, cian negro a 0.2. Podría ir a 0.18, pero prefiero irme con números cerrados. Y finalmente, el azul. En el azul tengo pisos, muro de antepecho, texturas de piso, puertas, ventanas. Si yo le pregunto a la guía, por ejemplo, puertas, 0.1, ventanas, 0.1, pisos, 0.1, achurado de piso, 0.1, a piso, escalera, 0.1, o sea que todo está en 0.1. Entonces, azules en negro a 0.1. No necesito calibrar nada más. Con estos 5 colores tengo. Guardar y cerrar. Y puedo hacer una primera previsualización del plan. Recuerden que esto
esta previsualización es un poco mentirosa. Aquí lo que conviene es clic derecho, plotear y hacer la primera prueba de esta plancha, que aquí la tengo. Cuando yo la genero, ya sabemos las ventajas de este lector de Adobe Acrobat, que por un lado tengo todas las capas acá y por otro lado, si le doy en tamaño real, esto se me va a ajustar al formato en el que yo voy a imprimir. Muy importante. Este 100% no es infalible, puede cometer errores, pero yo tengo una forma de asegurarme que esta proporción que estoy viendo en la pantalla sea la correcta. Yo tengo escala gráfica acá. Si yo coloco mi escalímetro sobre la pantalla, en este caso yo estoy trabajando en 1 en 100, si yo coloco mi escalímetro sobre la pantalla y no me corresponde, por ejemplo la escala gráfica está más grande que mi escalímetro, entonces yo voy a mermar, en este caso 75%, y si coloco el escalímetro sobre la pantalla, ya me coincide el escalímetro con la escala gráfica, es decir que esta plancha, así como la estoy viendo en mi pantalla en este momento, es como realmente se va a ver impresa y es bastante fiel. Importante, obviamente, pues que esto difiere del tamaño de las pantallas, porque puede que al colocarlo en tamaño real me esté dando un poquito más pequeño de lo real, entonces tendrías que irme a un tamaño superior. Pero digamos que esa realidad se va a mover entre el 75 y el 125%. Por eso me parece muy importante que trabajen con este Adobe Acrobat para poder tener esas referencias más cercanas. Ahora, ¿por qué es importante verlo desde acá? Porque yo aquí es donde ya miro en escala real, en este tamaño real, por ejemplo, si los punteados funcionan, si los números se ven, si los calibres se perciben, si hay diferencia entre el tono de las texturas de los pisos, de las líneas de los muros, de las cotas, de los elementos del mobiliario, es decir, que todo esté en su lugar y todo se corresponda adecuadamente. Mucho cuidado con hacer esto. Este zoom es un poco nocivo porque cuando yo abuso del zoom, claro, aquí yo todo lo veo súper perfecto. Aquí pareciera que nada falla. Y bueno, sí, hay que hacer zoom para asegurarse de ciertas cosas. Por ejemplo, que los muebles no se me estén montando sobre las líneas de los muros, que tenga cosas que sean ilegibles, pero no abusen del zoom. Es que aquí estoy casi que duplicando la visualización real. Entonces yo me voy a mantener en el 75%, que es como me va a salir. Y aquí me doy cuenta que esta planchita está bastante bien. No sé si podría ajustar ciertas cosas de los calibres. Eso ya lo va revisando uno. Por ejemplo, acá tengo un errorcito, que este indicador de la sección se me está montando sobre este 8. Es un poco confuso. No debería suceder. Acá también está pasando. Entonces hay que corregir esas cosas. Hago las pruebas necesarias sobre el PDF. Entonces, si tengo que corregir, vuelvo al AutoCAD, corrijo el modelo. Por ejemplo, en este caso, yo lo que tengo que hacer es mover un poco esto hacia la derecha para que no me genere ese cruce maluco con la cota. Supondría que acá también está molestando. Entonces voy ajustando lo que necesito ir ajustando. Calibres, orden de los elementos, exactamente todo eso. Muy importante, siempre envíen todas las texturas de pisos, seleccionan una, clic derecho, Select Similar, DR, Enter y Back. Y todo se nos va al fondo. Y los muros, seleccionan un muro, clic derecho, Select Similar, DR, Enter y Front. Todo se nos va arriba. Arriba, completamente arriba, van a estar los muros. Por encima de los muros se deben montar las líneas de los ejes y sobre los ejes se tienen que montar las cotas. Si yo, por ejemplo, le cambio el color a Atex Dim, que es donde están las cotas, y lo pongo, no sé, en este rojo, ahí se me han puesto rojas, me doy cuenta que las cotas efectivamente están por encima de los ejes. Incluso, si yo quisiera un matiz de color
en las cotas, como este rojo es el rojo 10 y yo no lo estoy interviniendo, por ejemplo, ese rojo 10, que es este, yo sé que por la guía ATEX-DIM tiene un calibre de 0.2, entonces el 10 a 0.2, pero le dejo el color, Use Object Color, no quiero que me modifique el color. Si yo hago eso, las cotas me van a aparecer rojas, o azules, o verdes. Si es que yo le quiero meter alguna referencia de color, ¿por qué? No sé, por alguna razón, pero bueno, en este caso la voy a dejar en donde corresponde, que es en cian, para no generar modificaciones extrañas. Como esta segunda plancha está construida en esta misma lógica, voy a imprimir esto a ojo cerrado, pero porque yo sé que ya todos los elementos están ordenados, sé que los calibres corresponden en el CTB, entonces no voy a tener ningún problema, pero no voy a imprimir por control P. Atención al siguiente comando, que es muy interesante porque me permite plotear todas las planchas que yo tenga aquí. Yo puedo tener 20 planchas una detrás de la otra, y en 20 planchas yo no voy a ir control P una por una, sino que yo voy a sacar todas las 20 planchas de una vez en un único archivo PDF, que eso es lo más cómodo, porque yo no voy a enviar 20 PDFs distintos, es un poco pues precario el asunto. Entonces, un solo PDF con todas las planchas. Yo voy a guardar, me voy a ir por la A de AutoCAD que está arriba a la izquierda, y donde dice Publish voy a picar y se me abre esta ventana. La ventana del Publish o publicar es simplemente lo que es simplemente la herramienta a través de la cual yo voy a construir ese único PDF. Primero, publicar a, cambio aquí a PDF, y aquí en Sheet Name me dice qué es lo que yo voy a publicar. Yo de entrada no quiero imprimir el modelo, entonces clic derecho, remover, y esta última plancha, que es la del rótulo, la del ejemplo del rótulo, no la voy a imprimir, entonces remover. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que esta y esta plancha es lo que yo quiero que me plotee. Publish Options, yo aquí le digo en dónde la voy a guardar. En este caso va a guardar en escritorio, pero si quiero otra ubicación, simplemente browse y busco esa otra ubicación y OK. Y acá simplemente le voy a decir publicar. Él me recuerda nuevamente la ubicación. Acá aparece con el nombre del archivo, select. Acá me está diciendo que si quiero guardar esta lista. Yo podría guardarla, le puedo decir que sí, pero si le digo que no, no va a pasar nada tampoco. Y acá entonces me dice que el trabajo de impresión se está desarrollando en segundo plano. Yo le voy a desactivar esto, no lo quiero volver a ver, cerrar. Y si se fijan por acá abajo, hay una impresora que se está moviendo, me dice Public Job in Progress. Entonces yo puedo seguir trabajando en el archivo mientras espero que el AutoCAD me publique las planchas, todas las planchas del listado que yo armé. Acá entonces me dice que ya publicó. Me voy a mi escritorio, por acá está, y acá está plancha 1 y plancha 2. Nuevamente verifico rótulo, calibres, estoy abusando un poco del zoom, lo voy a dejar ahí, calibres, textos, punteados, texturas, figura humana, rótulos, etcétera, etcétera. Si yo ya estoy completamente seguro que esto está bien, entonces lo guardo en la memoria, o si tengo la impresora directamente desde este computador, entonces control P. Recuerden que si yo quiero que esta plancha se plotee en tamaño real, debo decirle acá tamaño real, porque si me lo ajustan,
esta proporción, este porcentaje se va a reducir y entonces estas medidas no van a ser precisas. Si yo quiero que esas medidas sean exactas, debe ser en tamaño real al momento de sacar en el papel. Ya de entrada me doy cuenta que acá sí debo corregir algo, y es que este norte no tiene como el calibre que marca hacia el norte. Pero bueno, son errorcitos chiquitos que ya uno luego irá corrigiendo. Voy a explicar rápidamente otra forma de publicar esto, y tiene que ver con ciertos flujos de trabajo en donde yo no estoy moviéndome sobre este fondo negro, sino que me estoy moviendo sobre un fondo blanco. Yo voy a guardar una copia de esto. Ejemplo, fondo blanco, guardar. Y entonces, ¿qué pasa? Porque cuando yo trabajo con el fondo blanco, insisto en que el fondo negro es porque AutoCAD procura no tener fatiga visual con tanto trabajo acá. Pero si yo lo quiero modificar el fondo, entonces opciones, OP, me voy por acá a Drafting, Colors, y en Uniform Background, en Color, yo puedo modificar los colores. Este número que me está dando aquí, 334048, es el código RGB del fondo que tengo actualmente. Pero si yo quiero lo pongo en blanco, o lo puedo poner en verde, en cian, en azul, en lo que quiera. Si yo lo coloco en blanco, aplicar y cerrar, ok, pasa esto. Entonces todo se me ha convertido en blancos. Hay personas que les gusta trabajar así. Entonces esto puede tener una ventaja de corto plazo, y es que si yo trabajo así, no tengo que usar colores. Entonces si yo no uso colores, directamente todo lo que tengo acá, yo lo puedo convertir directamente a negros, y de una vez, por eso digo que esto puede tener sus ventajas a corto plazo, es que, por ejemplo, capa de muro, la capa de topografía y la capa de Ecomplac, que eran las que tenían los calibres más gruesos, ya de entrada las tengo en .5. Entonces, al momento de plotear, ojo que esto ya lo tengo en .5, al momento de plotear, claro, esto ya de entrada se me configura casi que con el aspecto final. Entonces, en este caso yo no necesitaría CTB. Aquí ploteo None. Y miren que aquí, digamos que es un aspecto más o menos parecido al que tenía con el CTB, pero lo estoy haciendo directamente desde el modelo. Digo que esto puede ser interesante porque, bueno, si yo trabajo directamente con negros y voy creando las capas o voy trabajando las capas, yo sé que mueble fijo, mueble y mueble fijo son capas que van calibradas a 2. Entonces, de una vez, los espesores de línea yo los voy calibrando directamente acá a 2. Entonces, llegado el momento de imprimir, no tengo que crear CTB. Es una opción interesante. Yo veo que cada vez se populariza más este asunto, pero hay que tener un poquito de cuidado porque puede que yo trabaje en fondo blanco y me va muy bien. Incluso yo aquí ya voy percibiendo de una vez el aspecto final de los planos, pero una gran mayoría todavía sigue trabajando con el fondo oscuro. Entonces, si yo le envío este archivo que lo estoy trabajando en fondo blanco, se lo envío a alguien que está trabajando en fondo oscuro, pues va a tener la siguiente situación. Yo acá voy a introducir los valores RGB que tenía, 33 para volver a mi fondo oscuro, 4048, ok, aplicar y cerrar, ok. Entonces cuando le llegue, le va a llegar esto, así. Y como no tiene código de color, va a ser un poquito más difícil visualizar porque no me van a contrastar muy bien las cosas. Entonces esa sería como una de las pegas
de las eventuales pegas que puede llegar a tener trabajar sobre el fondo blanco, pero me parece que puede ser conveniente. He visto que a muchas personas les gusta. Yo por un asunto práctico sigo trabajando sobre los fondos oscuros, porque bueno, AutoCAD insiste en que son fondos oscuros. Si pensara lo contrario, creo que de entrada nos daría fondos blancos, pero no, él sigue insistiendo con sus fondos oscuros. Entonces por eso toda la construcción del ejercicio la hicimos sobre colores. Pero hecha esta reflexión, los futuros ejercicios que hagan directamente los pueden hacer sobre fondo blanco, capas en negro, y van calibrando de una vez acá, y al momento de plotear no necesitan CTV. Esa sí me parece una buena ventaja, incluso porque algunas personas se pueden enredar con el tema del CTV. Por último, nos queda simplemente organizar el paquete de archivos eTransmit, que es el que yo voy a enviar, o con el que yo normalmente envío. No solamente envío el archivo de WG que estoy trabajando, porque ya sabemos que este archivo es dependiente de muchas cosas. Entonces el eTransmit se asegura de algo, y es tratar de enlazar la mayor cantidad de información que este documento tiene referenciada. Es una tremenda herramienta. Nos vamos a ir por A de AutoCAD. Cercano a la herramienta del publicar, si yo toco esta flechita o espero un momentico, se va a desplegar esta otra opción y le digo eTransmit. Él me va a preguntar que si quiero guardar antes, yo le voy a decir que sí, y se me abre esta ventana. ¿Qué pasa en esta ventana? Él aquí ya me está empezando a generar un árbol de cosas. Me dice archivo actual o dibujo actual. Esto es un árbol. Si yo lo voy desplegando, el archivo actual es este, el 270224, que es mi última versión. Y él ya me está enlazando de entrada una cantidad de imágenes JPG, que son las imágenes de referencia con las que dibujé, y las fotografías que tengo en la diagramación. Ya me las está relacionando, ya me las va a adjuntar. Me está adjuntando el CTV con el que hice la impresión, y me está adjuntando la configuración de la hoja de papel, como de las definiciones del ploteo. Entonces me está relacionando muchas cosas para no tener que construir este paquete de archivos de manera manual y cometer errores. Lo único que no me está adjuntando, y mucho cuidado con esto, lo tengo que adjuntar de manera manual, es mi impresión final. Esta impresión, mis dos planchas, no me las está adjuntando. Entonces yo le voy a decir agregar archivo, me voy a ir al escritorio, que es donde lo tengo, y voy a buscar la plancha final. Mucho cuidado con esto, yo aquí tengo varias planchas. Tranquilamente me podría equivocar, incluso porque estos son ensayos preliminares que yo hice, pero yo sé que el final es este, incluso por la fecha y por la hora. Asegúrense de enviar el archivo correcto, porque muchas veces envían el que no es y, bueno, lamentablemente se cometen errores. Entonces asegúrense de enviar el que realmente es. Yo lo selecciono, le digo Open, y acá ya me lo adjunto. Me dice User Add Files, el usuario agregó archivos, otros archivos, y aquí está mi PDF. Cuando yo tengo armado todo esto, le digo OK, y él me pide una ubicación. Yo voy a trabajar nuevamente en el escritorio. Me lo arma con mis nombres, 2706, 001. Yo acá le voy a colocar simplemente mi nombre en mayúsculas para que se vea. Guardar. Entonces en el escritorio se ha creado este archivo. De hecho, estas son las planchas de los ensayos, las voy a eliminar de una vez. Esta es la plancha final, pero incluso esta tampoco la necesito. ¿Por qué? Porque todo ya está aquí. Si yo le digo clic derecho, extraer, acá está todo. Yo puedo extraer en el escritorio, aceptar. Entonces, en esta carpeta está el archivo de AutoCAD, la plancha PDF,
la configuración del ploteo, el CTB y todas las imágenes que usé como referencia. Incluso en las mismas carpetas en las que yo las tenía, porque las tenía por fotografías exteriores, fotografías interiores, las imágenes que usé para calcar y acá está el archivo. No lo voy a abrir porque pues, va a ser el mismo archivo que yo ya tengo abierto acá, pero el archivo de Transmit es una muy buena herramienta para enlazar toda la información que yo usé en la construcción de este ejercicio. Ese único archivo de Transmit es el que uno terminaría enviando y no necesita enviar nada más, entre otras cosas porque son archivos relativamente livianos. Esto apenas pesa 1.1 megabytes, no tiene por qué pesar mucho tampoco, a menos que yo haya usado unas imágenes absolutamente pesadas, pero en este caso pues no alcanzan a tener ni una mega, y el archivo apenas son 672 kilobytes, pesa más el PDF. Entonces es este único, de hecho esto también se va, es esto lo que yo envío. No necesito enviar nada más. Con eso entonces finalizaría nuestro ejercicio de introducción a los elementos de AutoCAD. Les agradezco mucho la atención y muchos éxitos en sus ejercicios.